Hola a todos. Hoy es martes, 17 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Muchas gracias por invitarme, Nima. Es un gran placer estar contigo. Sí, por favor, pulsa el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y permíteme empezar, profesor Marandi, con lo que supimos antes de entrar en directo, que Irán cerrará parcialmente el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la acción, cuál es la estrategia por parte del ejército iraní en lo que respecta al estrecho de Hormuz? Bueno, la Marina iraní y los guardianes de la revolución están llevando a cabo unas maniobras con munición real, por lo que han cerrado parcialmente el estrecho de Hormuz para realizar esas operaciones. Están utilizando algunas de las armas que se emplearían contra Estados Unidos y contra cualquiera vinculado a Estados Unidos, cualquier entidad relacionada con él en la región del Golfo Pérsico. Porque hay que tener en cuenta, Nima, que todas las dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico son regímenes despóticos. No hay libertad for Kimin. It's impossible growth en los Emiratos. No hay libertad en Bahrein. Y estas entidades, que además albergan bases estadounidenses, y esas bases, mientras hablamos, se están utilizando contra Irán para prepararse para la guerra, no tendrán excusa si la guerra comienza. No pueden fingir que son neutrales. Serán cómplices de una guerra de agresión. No pueden quererlo todo. No pueden albergar bases estadounidenses, permitir que los estadounidenses bombardeen Irán y al mismo tiempo afirmar que son amigos de Irán. Eso no va a suceder. Así que las capacidades de misiles iraníes, que no se limitan a misiles superficie de largo alcance, como los que vimos utilizados para golpear al régimen israelí. Las capacidades misilísticas de Irán incluyen misiles superficie-mar, misiles mar-mar, misiles de corto alcance, misiles de medio alcance y, por supuesto, cientos de miles de drones que han sido posicionados para atacar objetivos en toda la región del Golfo Pérsico y en el Océano Índico. Así que el poder de fuego iraní es enorme, está disperso, y la vulnerabilidad de los posibles adversarios de Irán es extraordinaria. Esta no es una parte normal del mundo. No es una región ordinaria. Está llena de instalaciones de petróleo y gas, de pozos de petróleo y gas. Está llena de refinerías. Está llena de puertos para exportar petróleo y gas, importar bienes de Occidente y toda la riqueza acumulada de diferentes partes del mundo. Y luego están los barcos, los petroleros que van y vienen. Y después está el estrecho de Hormuz. El propio Golfo Pérsico no es muy ancho. Irán controla un lado y las islas en el medio. Y luego está el Océano Índico. Con las capacidades de misiles y drones que tiene Irán, ya sea desde el mar o desde tierra, la economía mundial quedaría devastada y el precio de la energía se dispararía. Además de eso, Nima, algo de lo que normalmente no hablo, es que estos pequeños regímenes gastan mucho dinero porque tienen mucha riqueza. Muchas exportaciones de otros países llegan de forma desproporcionada a esta parte del mundo, y eso llegaría a su fin, aplastaría la economía global. Y con Trump siendo débil y vulnerable como están las cosas, impopular, con gente que se opone a la guerra en Estados Unidos, ahora tienes una situación económica muy difícil. Está empeorando en Estados Unidos. Y luego, para añadir a todo eso, está, por supuesto, la exposición de la clase Epstein ante el pueblo estadounidense, el encubrimiento y el encubrimiento continuo. Así que no va a tener apoyo popular cuando se embarque en una guerra, y cuando empiece el dolor, a los estadounidenses no les va a gustar. Sus propios partidarios, ese 30% aproximadamente, serán los primeros en indignarse cuando pierdan sus empleos. Y luego vimos hoy al Ayatollah Khamenei hablar sobre hundir buques de guerra.
Esta no es una situación que ninguna persona sensata en Estados Unidos querría ver convertirse en un conflicto militar. Pero una vez más, Washington está controlado por la clase Epstein. Este es el régimen Epstein. Y la gente que rodea a Trump, en el Senado y en la Cámara, son pro-israelíes ante todo. No les importa Estados Unidos, ni la economía global, ni las economías europeas. Les importa y estás en silencio, Nima. You're muted, Nima. Sí, En realidad, sigues con el micrófono silenciado. sí. Dame, Can you hear me, Professor Marandi? Yes. Yeah. Yes. Puede oírme, profesor Marandi. Sí. Está siendo testigo de una escalada sin precedentes entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio. No habíamos visto antes un tipo de escalada como esta. Hay 2 portaaviones, 15 destructores en la región, y están llevando allí una gran cantidad de armas. Por un lado, Donald Trump, que, como sabe, anteriormente dijo que no buscaba un cambio de régimen en Irán, ha cambiado ahora su retórica, sugiriendo que quizá el cambio de régimen sea la mejor opción. ¿Cuál es la respuesta de los iraníes ante este cambio de retórica? De no al cambio de régimen a vamos a por el cambio de régimen, a preparémonos para una nueva guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es la respuesta iraní ante eso? What is the Iranian response to that? I just want to also add to this that this is the solo quiero añadir también que esta es la posición de toda la clase Epstein en Estados Unidos. Aquellos que odian a Trump, como el New York Times, cuando se trata de atacar a Irán, están totalmente a favor. El Washington Post también está a favor. Constantemente dirán lo terribles que son las cosas en Irán, lo malvado que es el llamado régimen y que están matando a gente. De eso se trata todo esto. Hay un consenso. Quieren demonizar a Irán para que los estadounidenses comunes justifiquen la guerra. Así que puede que odien a Trump, pero aman la guerra. No es como si esto fuera un asunto sobre Trump. Esta es la clase Epstein. Este es un régimen controlado por esa clase en particular. Y creo que lo más importante que hay que tener en cuenta ahora es que, aunque Estados Unidos está dividido y el pueblo estadounidense no quiere la guerra, no están contentos con este régimen. and the American people don't want war. They're not happy with this regime. They're not happy with the Epstein class, any part of it. No están contentos con la clase Epstein, con ninguna parte de ella. Desprecian a todos, sean demócratas o republicanos. Para ellos todos son iguales. Ya sea el New York Times o el Washington Post, Fox News o MSNBC, todos son iguales. En el lado iraní, hemos visto 2 concentraciones masivas en todo el país, el 12 de enero y el 11 de febrero. El 12 de enero, después de los disturbios del 9 y el 10, en los que murieron 3.117 personas, incluidos cientos de agentes de policía, se trató de una conspiración lanzada y ejecutada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, probablemente junto con el MI6 y quizá los franceses. Lo sabemos por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dijo, planeamos hundir la moneda para sacar a la gente a las calles. Y entonces vimos a Pompeo, al Mossad y a los canales 13, 14 y 15 en Israel. Todos afirmaban que el Mossad estaba implicado, que la CIA estaba implicada y que agencias de inteligencia extranjeras habían introducido armas para matar a cientos de agentes de policía y funcionarios de seguridad. Así que esto fue una conspiración. Y en aquel entonces Trump hablaba de atacar a Irán. El 12 de enero, millones salieron a las calles, aproximadamente 3 millones en Teherán. Y luego los mismos medios occidentales, esos medios de Epstein, intentaron decir que era IA, que era una falsificación. Pero había imágenes aéreas en helicóptero de la manifestación en Teherán, que era increíblemente enorme. Dijeron que era inteligencia artificial, lo cual, por supuesto, era una mentira. Pero luego, el 11 de febrero, en el aniversario de la revolución, tuvimos manifestaciones aún más grandes. Es como si los iraníes, incluso aquellos que no habían venido antes, dijeran, bueno, esta vez iremos también, solo para demostrarles a estas personas que no pueden borrarnos, a estos occidentales, a Musk y a los medios occidentales.
Afortunadamente, había un mayor número de periodistas occidentales, regionales y asiáticos presentes, así que no pudieron ocultarlo. Las cifras en Teherán fueron aproximadamente un 25% más altas que el 12 de enero. Así que mientras Occidente, Estados Unidos, está fragmentado, Irán está unido. Y como hemos comentado antes, esto no se trata solo de Irán. Se trata de todo el eje de resistencia. Yemen está preparado para la guerra y ha mejorado sus capacidades. La resistencia en Irak es enorme y aún no en combate. Librarán una guerra existencial. Y entonces el eje en toda la región estará activo. Así que esto no es algo que Estados Unidos pueda gestionar con poder aéreo. Hay demasiados actores y sobre el terreno tienen una superioridad numérica abrumadora. No hay nada que un país como Qatar, con una población de 350,000 personas con pasaporte, pueda hacer, ni tampoco los Emiratos y sus élites corruptas. Los primeros en huir serán los líderes de esas pequeñas dictaduras familiares árabes. Volarán a sus mansiones en Europa y en Estados Unidos. Así que para Irán, esta será una guerra existencial. Para los actores de la resistencia, será una guerra existencial. El pueblo de Irán está unido, y podemos ver cuál es la situación en Estados Unidos. Por donde se mire, esto no terminará bien para Estados Unidos, y definitivamente no terminará bien para Trump, aunque no sé si he respondido a tu pregunta. No. I don't know if I answered your question, though. Yeah. Yeah. The question was La pregunta se centraba, profesor Marandi, en la respuesta de Irán a Estados Unidos. Pero usted mencionó, sí, ya respondió a eso. Pero déjame explicar cuál es el objetivo, porque teníamos a Irán a la cabeza de justo antes de que hagas tu próxima pregunta. Lo que puedo decir, Nima, es que desde la guerra de 12 días, Irán ha estado preparándose. Y aunque no puedo entrar en detalles, porque no sé muchas cosas y no pretendo saber muchas cosas, puedo decir que Irán y las naciones cercanas a Irán han estado cooperando más que antes, con capacidades de alta tecnología y con material militar que Irán no produce o no produce a ese nivel. Por ejemplo, y esto puede que no sea, ya sabes, quiero decir, hay muchas cosas diferentes que están llegando, pero algo que ahora es más o menos de conocimiento público son los helicópteros que se han importado de Rusia. Y al parecer, esos son muy eficaces contra los drones. Así que Irán ha estado desarrollando su capacidad para combatir drones durante los últimos 11 o 12 meses. Cualquier guerra llevada a cabo por la Fuerza Aérea de Estados Unidos será muy costosa y serán muy vulnerables. Pero una gran parte de eso serán los drones, y los iraníes están trabajando en sus capacidades para hacerles frente. Y por supuesto, durante los 4 años de guerra en Ucrania, los rusos han acumulado mucha experiencia. Así que muchas de esas capacidades y otras que poseen los rusos y los chinos se han incorporado a las propias de Irán. Irán ha adquirido las armas, los sistemas y el equipo que necesita. Y por supuesto, Irán está mejorando su propia tecnología. Sus capacidades de misiles probablemente se encuentran entre las 3 mejores del mundo y está trabajando en la precisión, las cargas útiles y la maniobrabilidad. Así que va a ser más difícil para los adversarios de Irán. Y ahora Irán tiene la capacidad de lanzar misiles desde muchos más lugares que antes. Tendrá mucho más margen de maniobra que en el pasado, aumentando su capacidad. Así que, mientras los estadounidenses están incorporando sus propias capacidades, los iraníes están mejorando las suyas. Pero al final del día, Nima, como te dije, esta es una región muy sensible, como una tienda llena de equipos muy delicados. Una pelea en esa tienda podría destruirlo todo allí y causar enormes daños. Esos daños no se limitarían a la tienda, provocarían una crisis mundial, desde el sur de América Latina hasta el norte de Europa, desde el extremo sur de África hasta Nueva Zelanda. Todo el mundo se vería afectado.
y todos sabrían que fue Trump quien provocó esta crisis. Una de las razones por las que los iraníes están negociando es que si Trump actúa de manera sensata y razonable, podría alcanzarse un acuerdo. No digo que sea probable, porque los iraníes han dicho que no van a hacer concesiones sobre los misiles ni sobre sus alianzas, y que no van a renunciar a su derecho a enriquecer uranio. Pero la segunda razón es que los iraníes quieren que la comunidad internacional sepa que si y cuando ocurra esta catástrofe, sabrás a quién culpar. Sabrás qué senadores de Estados Unidos pedían la guerra. Sabrás qué periodistas pedían la guerra. Búscalos, recuerda sus nombres. Sabrás qué líderes políticos pedían la guerra. Cuando pierdas tu trabajo, cuando pierdas tu casa, cuando ya no puedas encontrar los materiales que necesitas para subsistir, en Thai es frutobad forts, en kinkin brato a esta ring. Así que lo sé tú para asegurar que todo el mundo sepa quién es la culpa de lo que ocurre. Who's to blame for whatever happens? When it comes to the Iranian response, Entonces, en lo que respecta a la respuesta iraní, profesor Marandi, corríjame si me equivoco, tengo entendido que Irán respondería de una manera diferente. Ya sabe, en comparación con lo que ocurrió durante la guerra de 12 días, la estrategia por parte de los iraníes ha cambiado de forma drástica. ¿Cuáles son esos cambios y cómo reaccionaría Irán si Estados Unidos comenzara a atacar? ¿Van a contenerse y pensar en una respuesta medida o van a atacar cada uno de los objetivos de la región? Well, it's going to be an all-out war. And Bueno, va a ser una guerra total, eso seguro. Pero lo que estábamos comentando hace unas semanas es que, al llevar a cabo esta maniobra en el estrecho de Hormuz, en realidad están diciendo lo mismo que llevamos semanas diciendo. Esto no va a tratar solo de Irán y Estados Unidos. Irán no se va a limitar a atacar bases militares o bombardear sus activos o barcos. Irán se va a asegurar de que todas esas entidades del Golfo Pérsico que colaboraron con Estados Unidos paguen un precio. Todos son cómplices, no pueden fingir que no lo son. Y estos regímenes, como he dicho en múltiples ocasiones, no van a durar. Bahrein no va a durar. Ninguno de ellos va a durar. Son impopulares. Son la minoría en sus propios países. Hay millones de trabajadores extranjeros que a menudo son tratados como esclavos o siervos por contrato y con total impunidad. Esto no terminará bien para Estados Unidos. Será una guerra total para Irán. Irán atacará con mucha fuerza desde el principio y todas las opciones estarán sobre la mesa para Irán. No se tratará solo del ámbito militar. Cualquier cosa que sea de interés para Estados Unidos será un objetivo legítimo. Cualquier cosa. Ni siquiera tiene que ser propiedad de Estados Unidos. Cualquier cosa que sea de su interés, ya sea en el Cáucaso, el Golfo Pérsico o el Mar Rojo. Y debemos tener en cuenta que Yemen libró una guerra de 7 semanas con Estados Unidos. ¿Cómo terminó eso? ¿Ganó Estados Unidos esa guerra o tuvo que retirarse? Las capacidades de Irán son mucho mayores que las de Yemen, y esta vez, Yemen también formará parte de la guerra. And then this time around, Yemen is also going to be a part of the war. And Yemen today is not the Yemen of a year ago. They've been preparing. Yemen hoy no es el Yemen de hace un año. Han estado preparándose. Todos han estado preparándose. No son solo los estadounidenses quienes están trayendo armas. Nuestros recursos ya están aquí, porque este es nuestro territorio. No nos cuesta mucho mantener nuestra posición, enfrentarnos a Estados Unidos en nuestro propio vecindario. Pero para ellos, todo tiene que cruzar el océano. Tendrán costes diarios, y ya sabes, mientras hablamos, son ellos quienes están pagando un precio enorme para traer sus recursos aquí. Tendrán que pagar un precio enorme para mantenerlos aquí, y tendrán que pagar un precio enorme para retirarlos al final. Pero si hay guerra, ni siquiera creo que esos costes se comparen con los costes económicos que se generarán. No habrá comparación alguna. Solo por mencionar, cuando hablas de Yemen e Irán colaborando,
Eso implicaría que alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz y el 25% del GNL por el mismo estrecho. Luego, combinado con Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, eso representa aproximadamente el 12% del petróleo transportado por mar. Son cifras enormes. Sabes, en lo que respecta a todos los cálculos, sé que has mencionado que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, fue a los estados árabes de la región y habló con ellos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Entienden la magnitud y la gravedad de una guerra así en Oriente Medio contra Irán? ¿Y cómo ellos mismos podrían verse afectados, incluso destruidos, por una guerra de ese tipo? They're very worried. And so is Turkey. So are the Están muy preocupados, y también lo está Turquía, también lo está el gobierno turco. Pero todos son demasiado débiles y vulnerables. Hace poco estuve en Moscú y también había representantes de la región y de Turquía. Todos estaban muy preocupados. Pero no son como Irán, no pueden enfrentarse a Estados Unidos. Son obedientes. Algunos pueden mostrar un poco más, digamos, de independencia, un poco más como Turquía. Los demás no pueden hacer mucho. Pero sí, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y otros les han advertido sobre la situación. Y otra cosa, Nima, que siempre olvido mencionar, son las capacidades de misiles de crucero de Irán. is Iran's cruise missile capabilities. Iran's cruise missiles are very precise. Los misiles de crucero de Irán son muy precisos y pueden alcanzar objetivos en toda la región. No se utilizaron contra Israel, contra el régimen israelí, porque Israel está lejos. Pero todos los posibles objetivos y activos clave de Irán en esta región pueden ser destruidos con estos misiles de crucero. Así que no se trata solo de misiles de largo, medio o corto alcance, ni de drones. No se trata solo de misiles superficie-barco. También se trata de la enorme capacidad de misiles de crucero que poseen y desplegarán los iraníes. El arsenal es enorme. No estoy restando importancia ni ignorando el poder de fuego de Estados Unidos. Estados Unidos es un régimen monstruoso y está dispuesto a cometer cualquier crimen. Vemos en los documentos del caso Epstein que se han hecho públicos, el poco material que nos han permitido ver, ya sabes, con todas las tachaduras y todas las pruebas que han ocultado, y en su mayoría, los documentos aparentemente no se han publicado. Solo ha salido una pequeña parte, y hemos visto qué tipo de personas son, qué clase de monstruos es esta élite. Ahora entendemos, ahora todos entendemos, por qué apoyan el genocidio. Ahora entendemos por qué los periodistas y los medios occidentales apoyan el genocidio en Gaza. Ahora entendemos por qué, durante la guerra entre Irán e Irak, gasearon Halabja, matando a 6.500 personas en cuestión de minutos. Porque así son. Eso es lo que es este régimen. No estoy tratando de restar importancia a la crueldad o al poder de Estados Unidos. Pero lo que digo es que el poder de Irán y la vulnerabilidad de Estados Unidos debido al petróleo, el gas y los mercados de esta región, y a los déspotas totalmente ligados a Estados Unidos en el Golfo Pérsico, hacen que Estados Unidos sea mucho más vulnerable que Irán. Y con un Estados Unidos dividido, en declive y despreciado en todo el mundo, han antagonizado a tantos, han antagonizado a todos, especialmente durante el régimen de Trump. La ventaja está del lado de Irán. Por muy brutales y crueles que sean los estadounidenses, la ventaja está del lado de Irán. ¿Qué pasa con Afganistán? Hemos sabido que los talibanes dicen que si ocurre algo, van a apoyar a Irán, que se pondrán en contra de Estados Unidos. Y sabemos que, después de Rusia, Irán está en proceso de reconocer oficialmente al gobierno talibán en Afganistán. ¿Cuál es la situación actual entre Irán y Afganistán? ¿Cómo ve Irán a Afganistán en ese tipo de escenario, una guerra entre Irán y Estados Unidos? Sabes, siempre digo que hay dos grupos de personas que siempre han mostrado un odio irracional hacia Irán. No me refiero a las élites de Occidente ni a las personas bajo la influencia de los medios occidentales.
Uno es la izquierda tradicional en Occidente. Apoyarían a Saddam Hussein, pero si se trata de algo relacionado con Irán, estarán en contra. Así que apoyaron el cambio de régimen en Siria, junto con los salafistas. Estaban aliados en el apoyo a la operación de la CIA, ¿verdad? Y el segundo son los salafistas, esas personas que han estado bajo la influencia de los aliados de Estados Unidos en la región, ya sea en los Emiratos, Arabia Saudí, Qatar o bajo Erdogan. Durante décadas han intentado antagonizar a Irán, utilizando el sectarismo y tratando de crear odio sectario. Llevan haciéndolo durante décadas. Y por supuesto, los talibanes, la primera oleada de los talibanes que llegó al poder en la década de 1990, eran profundamente sectarios. Lo que está ocurriendo ahora es que la gente está despertando a la realidad. Mucha gente empieza a ver a través de la propaganda del imperio mediático qatarí. No se trata solo de Al Jazeera. Tienen un enorme aparato mediático y otros financiados por el petróleo, el gas y por regímenes de la OTAN vinculados a Occidente. La gente lo está viendo con claridad. Ven quién es sincero respecto a Palestina, quién lo es respecto a Yemen, quién lo es respecto a Cuba y Venezuela y en otros lugares. Así que los talibanes, a pesar de que tenemos grandes diferencias, como su política de no permitir que las niñas vayan a la escuela, lo cual para Irán es inaceptable, entre otras cosas, están viendo que Irán es la única fuerza en la región que es sincera respecto a Palestina. Por eso se están inclinando hacia Irán. Y lo mismo ocurre con la opinión pública en otros lugares. Ahora todo el mundo mira al eje de la resistencia como la esperanza, no solo para la región, sino más allá. Se ve a gente en América Latina, África y otros lugares inclinándose hacia Irán, a pesar de esta enorme campaña de Occidente. Los medios occidentales, los medios árabes, los medios financiados por dictaduras y canales sectarios. Todo este trabajo que han estado haciendo durante 47 años se está desmoronando, porque la gente está viendo quién está con quién. Todos los demás están con la OTAN. Quiero decir, aquí no se puede estar en medio. O estás con el eje de la resistencia o estás con los estadounidenses. No hay término medio. Ninguno de estos países ha ayudado a los palestinos. Han intentado durante años, décadas, hacer que los palestinos odien a Irán. Lo he visto con mis propios ojos. Los palestinos me cuentan lo que hace la prensa qatarí, lo que hace Turquía y lo que, en el pasado, especialmente los saudíes, aunque ahora están menos metidos en ese tipo de cosas, hacían con el wahabismo y demás, y como siempre han intentado incluso poner a los palestinos en contra de Irán. Pero ahora, la gente está viendo que ninguno de estos regímenes moverá un dedo por la causa palestina. Lo único que harán será ofrecer unas pocas becas a palestinos para la diplomacia pública, para crearse una buena imagen, pero en realidad no harán nada. Create a good image for themselves, but they won't do anything. And they won't do anything against Israel now, and they won't do anything. Y ahora no harán nada contra Israel, ni harán nada contra Estados Unidos, porque todos están en el bloque occidental. Así que los talibanes, o al menos muchos dentro de los talibanes, personas influyentes en el movimiento, están viendo esta realidad. Y no se trata solo de Afganistán, ocurre también en otros lugares. Creo que si observas cómo Rusia y China se han inclinado hacia Irán, y como otros también se han inclinado hacia Irán, esto es algo que va más allá de lo regional. Es global. Como dije, se puede ver cómo cambia el ánimo en partes del mundo donde tradicionalmente Irán ha tenido muy poca influencia, si es que alguna. La segunda ronda de negociaciones tras la guerra de 12 días ha concluido en Ginebra. Una vez más, los omaníes mediaron en conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Por lo que hemos oído hasta ahora, parece que ya se está hablando de una tercera ronda de negociaciones.
¿Cuáles son los principales objetivos de Irán? Sabemos que Netanyahu está haciendo todo lo posible por influir en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Está emitiendo declaraciones sobre el programa de misiles balísticos iraní y el apoyo de Irán al eje de resistencia, afirmando que son inaceptables. Pero hasta donde yo sé, esos son líneas rojas para los negociadores iraníes. ¿Qué opinas al respecto? Your take on that? Well, I think all of your viewers should go to the website of the Bueno, leader, and when the creo que full, todos los espectadores speech is deberían visitar la translated página into web English, del líder Arabic, and y other cuando el languages, discurso they should completo esté read through traducido it. al inglés, árabe I y otros think some of idiomas, the key deberían points leerlo. have been, Creo que algunos de put los out puntos on clave ya social se han media. compartido en las redes And of sociales. course, Por supuesto, sus cuentas están fuertemente restringidas, así que la gente tiene que comprobarlo por sí misma. Pero dejó muy claro que Irán no va a renunciar a su programa nuclear, que Irán no va a renunciar a sus capacidades militares y que Irán no va a renunciar a sus alianzas regionales. And of course, Iran is not going to give up its regional alliances. And he actually spoke about Epstein and about the corruption. Y de hecho habló sobre Epstein y la corrupción de las élites políticas en Occidente, algo de lo que, hasta donde yo sé, en Irán no se habla realmente. Los medios en persa en Occidente, BBC Persian, Iran International, todos esos medios que gastan enormes sumas de dinero en cubrir noticias, no tocan los archivos de Epstein. Es como si no hubiera pasado nada. BBC Persian finge que no existe. Pero él lo mencionó, así que con suerte tendrá más visibilidad dentro de Irán, porque no creo que los medios iraníes lo estén cubriendo tanto como realmente deberían. Otra cosa que dijo en su discurso fue que el imán Hussein no dio ni daría su lealtad. Alguien como el imán Hussein no daría su lealtad a Yazid. Someone like Imam Hussein would not give allegiance to Yazid. And he's making reference to Karbala. Y está haciendo referencia a Karbala y al nieto del profeta, que defendió a los oprimidos y se enfrentó a los déspotas de su tiempo. Básicamente, está diciendo que Estados Unidos es como el Yazid de nuestra era. Y como tú sabes mejor que yo, en la cultura iraní y en las creencias chiíes, Karbala y la historia del imán Hussein y su hermana son muy centrales. En Irán, no hay ningún día como el día de Ashura. Incluso aquellos que, ya sabes, pueden beber y salir de fiesta, cuando llega Ashura, al menos durante 1 o 2 días, muestran religiosidad en su mayoría. Porque es algo tan... Si caminas por Teherán cualquier día del año, puedes ver cosas distintas. Pero cuando es Ashura, sabes que es Ashura. You may see different things, but when it's Ashura, you know it's Ashura. You can tell on the streets and on the homes and the flags. Puedes verlo en las calles, en los hogares, en las banderas de las casas de la gente y así sucesivamente. Así que él está hablando de eso y básicamente diciendo, nunca vamos a someternos a vosotros, no va a suceder. Y así, esa cultura de Ashura, esa cultura de resistencia, como dijo una vez el general Soleimani, somos la nación del Imam Hussein. Esto es algo que los estadounidenses no logran comprender. ¿Y por qué lo entendería la clase Epstein? No tienen noción de espiritualidad. Los periodistas del Wall Street Journal, del New York Times o del Washington Post son empleados de la clase Epstein. Y ellos tampoco tienen noción de ello o carecen de la capacidad de expresar o seguir esta línea de pensamiento. Esto es algo que hace que Irán y todo el eje de resistencia sean resilientes de una manera que creo será catastrófica para los estadounidenses. Y él alude a todo esto. Está advirtiendo a los estadounidenses sobre lo que puede suceder. Al mismo tiempo, dijo a su audiencia, seguid con los negocios como de costumbre. Continuad con vuestras vidas, vuestro trabajo. La gente debe continuar como lo hacía antes. El ejército, las fuerzas armadas, están preparadas y listas. Y los iraníes, como sabes, están fortaleciendo sus fuerzas cada día. Seguimos oyendo hablar de nuevos aviones estadounidenses que llegan a la región, pero los iraníes están haciendo lo suyo. No hacen mucho ruido al respecto. Pero cuando llegue el día, Occidente se dará cuenta. Entenderán qué catástrofe les ha sobrevenido. What a catastrophe has befallen them. Professor Marandi, do you think that Profesor Marandi,
¿Cree usted que cuando habla de la clase Epstein, básicamente está diciendo que Netanyahu es capaz de tener mucha influencia sobre Donald Trump, no solo por Epstein, sino por toda la cultura que existe allí y por toda la fuerza de la que Epstein forma parte? La visión general es mucho más amplia de lo que estamos comentando. Pero ¿cómo ve usted la influencia que Netanyahu tiene sobre Donald Trump en estas negociaciones? Well, there's a lot of talk about Netanyahu. Bueno, ya sabes, se habla mucho de que Netanyahu probablemente tenga mucha información comprometedora sobre Trump. No lo sabemos. Pero lo que podemos deducir de los archivos de Epstein es que, dado que la mayoría de los documentos están ocultos, gran parte del material clave está censurado, y lo poco que vemos es espantoso. Creo que eso ha asestado un golpe importante al poder de las élites en Occidente. Esas élites que están por encima de la política, el verdadero poder, los oligarcas, son quienes toman las decisiones. Y son sionistas. Para entrar en el club, tienes que ser como ellos. Tienes que, supongo, hacer lo que ellos hacen. Pero son ellos quienes tienen el poder real. Los partidos políticos, laborista y conservador, demócrata y republicano, todo eso es solo una broma. MSNBC y Fox News, cuando los miras, todos están metidos en el mismo juego. Todos están en el mismo club. Y quienes trabajan para ellos son solo empleados, ya sean presidentes, primeros ministros o parlamentarios. Da igual. El mero hecho de que todos guarden silencio al respecto, de que no cuenten toda la historia, de que intenten fingir que los rusos están implicados. Ya sabes, los medios diciendo colectivamente que Epstein es un espía ruso, y nadie se lo cree, pero eso demuestra lo poderosa que es esta clase de Epstein. Todos los medios están coordinados, igual que se coordinan entre sí para crear una imagen determinada de Irán, para fomentar la guerra y justificarla. Lo mismo ocurre con respecto a Rusia. Y lo mismo sucede cuando se trata de desviar la atención de Israel, de Epstein o de Rusia. Las raíces de Epstein, todo eso, exponen cada vez más a la clase Epstein por lo que realmente es, y eso la hace más vulnerable. Así que mientras Netanyahu, que cuenta con el respaldo de la clase Epstein, tiene un enorme poder sobre Trump, creo que en un sentido más amplio, la clase Epstein está en problemas. El pueblo estadounidense, ya sabes, ya estamos empezando a ver signos de disidencia real, de auténtica ira, de verdadera rabia emergiendo. Y estamos viendo cómo la popularidad de Trump se desploma. Y luego, si tenemos una guerra, todo el mundo sabrá de qué trata esa guerra. Y cuando esa guerra afecte a los estadounidenses, entonces creo que la clase Epstein estará en serios problemas. Creo que esta guerra no terminará bien para el régimen israelí. No me malinterpretes, Nima, tú me conoces. No apoyo la guerra. No quiero la guerra. No quiero guerra en ningún lugar. Luché en una guerra. Me ofrecí como voluntario. He estado muchas veces en Siria, muchas veces en Líbano, en Irak. He visto mucha muerte y destrucción a lo largo de los años. Pero al final del día, si hay guerra, perseveraremos. Ganaremos esa guerra y nos aseguraremos de que Estados Unidos sea derrotado. Estoy bastante seguro de que marcará el fin del imperio estadounidense, quizá incluso algo peor para ellos. Pero no hay ninguna posibilidad en el mundo de que los iraníes permitan que los estadounidenses tomen la delantera. Esta es una guerra por nuestra supervivencia. Es una guerra entre Irán y el eje de la resistencia, y la clase Epstein, y el régimen Epstein. Y no hay ninguna posibilidad en el mundo de que Irán les deje tomar la delantera. ¿Cuáles fueron las lecciones para los iraníes al enfrentarse a Estados Unidos en lo que respecta a este conflicto? Porque sabemos que la comprensión por parte de los iraníes era algo diferente de la de los rusos, ya que los rusos estaban implicados antes de la guerra contra Irán, antes del ataque a Irán. ¿Qué lecciones ha sacado Irán de la guerra de 12 días y de la guerra en Ucrania en cuanto a comprender el comportamiento estadounidense y cómo responder a Estados Unidos? Well, first and foremost, Iran's, as you've
Bueno, ante todo, como mencionaste antes, cuando estábamos con Larry, señalé que un alto comandante iraní dijo que la doctrina de Irán ha cambiado por completo de defensiva a ofensiva. Así que cuando empiece la guerra, Irán irá con todo, lo destruirá todo y rápidamente. Esa es la doctrina iraní, un gran cambio. En segundo lugar, a diferencia de los estadounidenses, que siempre están librando guerras, cometiendo asesinatos y matanzas, y de los israelíes que hacen lo mismo, Irán no ha participado en una guerra desde que Saddam Hussein invadió el país en los años 80. Así que, durante Verdadera Promesa 1, 2 y 3, Irán aprendió muchísimo. La Verdadera Promesa 1 hizo que Irán fuera mucho más eficaz en la Verdadera Promesa 2. Y si no hubiera sido por la Verdadera Promesa 2, la Verdadera Promesa 3 no habría empujado al régimen israelí a buscar un alto el fuego. Así que, en cierto sentido, nuestros enemigos nos ayudaron a aprender a utilizar nuestras nuevas tecnologías y el equipo de fabricación iraní. Durante la Guerra de 12 días, Irán conoció todas sus debilidades y fortalezas, y ha estado trabajando en esas. Y como sabes, el verdadero pueblo no está dirigido contra el régimen israelí. El régimen israelí no es una amenaza para Irán. Es un régimen diminuto, completamente dentro de Occidente para su propia existencia. Necesita decenas de miles de millones de dólares al año solo para mantenerse y llevar a cabo el genocidio con el apoyo de Occidente. Es Estados Unidos quien representa la verdadera amenaza. Los iraníes, desde que Estados Unidos tomó Afganistán e Irak, se han estado preparando para la guerra. Desde que Estados Unidos, Bush y Obama empezaron a decir todas las opciones están sobre la mesa y que Irán fue etiquetado como parte del eje del mal, en aquel discurso del Estado de la Unión de Bush, escrito por un sionista, por cierto, ese discurso de David Frum, estas son las personas que crean las narrativas. Ya sea en la Casa Blanca, en el New York Times o en el Washington Post, son sionistas, es la clase Epstein. Pero los iraníes se han estado preparando con misiles de alcance medio, bases subterráneas en toda la región del Golfo Pérsico y el Océano Índico, misiles de corto alcance, drones y una marina diseñada para la guerra asimétrica. Irán lleva al menos 2 décadas y media preparándose para una guerra con Estados Unidos. Así que la potencia de fuego que Irán puede dirigir contra Estados Unidos es infinitamente mayor. Y de nuevo, cuando hablo de Estados Unidos, no me refiero a unos pocos barcos o unas pocas bases. Su verdadera vulnerabilidad aparece cuando la economía se desploma. Algunos estadounidenses, cuando hablan conmigo, dicen, bueno, somos autosuficientes en energía. Pero cuando los precios se disparan, el consumidor pagará. Unos pocos multimillonarios ganarán dinero, pero la economía estadounidense se hundirá. El precio de la gasolina, el precio de la energía, las importaciones, las exportaciones, el mundo cambiará. Nadie se librará. Será una situación catastrófica y entonces veremos a la gente desplazarse. Si los estadounidenses y los europeos están preocupados por la inmigración y los refugiados ahora, imagina cómo será cuando decenas de millones de personas de América Latina, África y Asia se pongan en movimiento hacia lugares que también están colapsando. Pero aún así, ellos se moverán porque tienen que ir a algún sitio. ¿A dónde irán? Irán a Europa y a Estados Unidos. Los belicistas estarán creando una crisis sin precedentes, que no serán capaces de gestionar. Así que este cambio de una doctrina defensiva a una ofensiva y la conciencia que se ha generado sobre las capacidades, debilidades y vulnerabilidades de Irán ha llevado a tomar medidas para hacerles frente. Y el hecho de que otros países estén ahora más preocupados y recelosos de Estados Unidos significa que se han acercado más a Irán. Mencionaste Afganistán, pero también China, Rusia e Irak. Así que va a ser mucho más difícil para Estados Unidos.
Una vez más, la guerra es horrible. Y si Estados Unidos entra en guerra, muchos iraníes sin duda morirán, porque Estados Unidos es implacable. Los estadounidenses e israelíes son iguales, y sus periodistas no tienen decencia ni moral. Cuando masacran a la gente, el New York Times, el Washington Post y la CNN dirán que se trata de ataques quirúrgicos. Y ya sabes, fingirán, igual que durante la guerra de 12 días, cuando los israelíes estaban masacrando familias y derribando bloques de apartamentos. Decían que eran bombardeos fantásticos y que habían reunido información de inteligencia, como si los hogares de la gente corriente fueran algún tipo de secreto. Pero no les importaban los niños, porque este es el tipo de medios de la clase Epstein. Están en manos de los Epsteins del mundo, así que estoy seguro de que muchos morirán si hay una guerra. Y estoy seguro de que los medios occidentales fingirán que se trata de ataques quirúrgicos, cuando en su mayoría serán personas inocentes, porque es una guerra de agresión. Pero la vulnerabilidad de Estados Unidos en nuestra región es tal que el daño causado a Estados Unidos y a todo Occidente simplemente no puede calcularse. I think many of our audience would be amazed. Creo que muchos en nuestra audiencia se quedarían asombrados. Sé que la mayoría de ellos no sabe persa ni sigue a los medios iraníes dentro de Irán. Se sorprenderían, porque en los medios iraníes en realidad no se habla mucho de Israel, ni de lo poderoso que es Israel. Nadie se centra en Israel en términos militares ni en nada parecido. Pero todo lo que se oye en los medios israelíes trata sobre Irán y sus capacidades. No, tienes toda la razón. Los iraníes de a pie no consideran que el régimen israelí sea una amenaza. Lo consideran un enemigo, pero no una amenaza capaz de socavar a Irán. Simplemente no es posible. Y la gente tampoco cree que Estados Unidos pueda ganar una guerra contra Irán. Ya veremos. Pero como dije, los iraníes se han preparado cuidadosamente. Las maniobras en el estrecho de Hormuz son un mensaje para todos. No contéis con que siga saliendo petróleo de esta región. Eso significará que el precio se multiplique por 4, por 3, por 5, no lo sé. Y el gas natural licuado también. Y de nuevo, no es solo eso. Como dije, esto ata el comercio. Y muchos de los barcos serán destruidos. Importaciones y exportaciones. Esta región es una economía de consumo, especialmente en estas dictaduras árabes. Consumen mucho más que la mayoría de los países, derrochan toneladas de dinero cada día. Así que será abrumador. Y estos regímenes probablemente caerán. Quiero decir, si hay una guerra, no veo cómo podrían resistir. La cuestión es, Nima, que en Occidente simplemente no comprenden a Irán. Aconsejaría a todos los senadores de Estados Unidos, a todos los miembros del Congreso y a la gente de la Casa Blanca que lean sobre Ashura, el imán Hussein y la cosmovisión iraní, la cosmovisión del eje de la resistencia, para que comprendan a qué se enfrentan. Quizás si hicieran eso, habría más cordura. Pero de nuevo, la clase Epstein los domina, así que tendremos que ver. Como dije, todo se está desmoronando en Occidente. Puedes verlo suceder ante tus propios ojos. Todo el mundo está hablando de ello. La gente en Occidente está despertando. He estado leyendo en Internet cómo las opiniones sobre Estados Unidos, incluso dentro de Estados Unidos, han cambiado. Muchos estadounidenses comunes sienten que son víctimas como todos los demás, y lo son. Están despertando a esa realidad. Así que si Trump presiona, solo va a ampliar esas grietas muy rápidamente. La importancia de estas negociaciones hoy, en comparación con antes, es la presencia de los europeos. Lo que aprendí del ministro de Asuntos Exteriores iraní hace unos días es que el comercio entre Irán y Europa es menor que el que Irán tiene con Afganistán. ¿Qué es eso? ¿Qué quieren? No entiendo a estos europeos. ¿Cuál es la comprensión, la percepción por parte de los iraníes respecto a los países europeos?
Bueno, ya sabes, he oído que el ministro de Asuntos Exteriores es incluso más duro de lo que lo fue el doctor Bulgari cuando estaba al mando de las negociaciones. Y los europeos no tienen ningún estatus. Han quemado todos sus puentes con Irán, con Rusia, con China. Los estadounidenses no los respetan. Han perdido su lugar en la mesa de negociaciones. Ya no nos importan. No son importantes para nosotros, como señalaste correctamente. La ayuda que proporcionamos a Afganistán y el comercio que mantenemos con Afganistán es mucho más amplio que con los europeos. Y hace un par de semanas, estoy seguro de que lo recuerdas, el ministro de Asuntos Exteriores iraní puso en su sitio a la canciller alemana cuando publicó un tuit anti-iraní. Le respondió en Twitter, le dio con fuerza y básicamente lo despachó. Los europeos, ya sabes, Europa va a volverse menos importante. Cada día que pasa, cada uno de los días, los europeos se debilitan más. Y esto continuará en los próximos años, a menos que haya algún tipo de agitación en Europa, algún tipo de revolución o un cambio drástico entre los líderes actuales. De lo contrario, están destinados a una mayor miseria. Si hay una guerra entre Irán y Estados Unidos, los europeos sufrirán enormemente. Ya están en crisis, ya se están encaminando hacia la desindustrialización debido a los costes energéticos que ellos mismos se han impuesto. Y ya sabes, si les preocupa su pequeño jardín, que esperen a que empiecen a llegar refugiados de todo el mundo cuando estalle la guerra. Así que están en una situación muy mala, y los iraníes no tienen ningún interés en hablar con ellos. Sí, la otra parte, profesor Marandi, que fue mencionada por el ministro de Asuntos Exteriores iraní en Doha, es que el núcleo, el centro del conflicto entre Irán y Estados Unidos es lo que está ocurriendo en Palestina y Gaza. Sabemos que Israel está bombardeando Líbano, no solo Gaza y Cisjordania, también están bombardeando Líbano. Y la situación en Líbano no es buena, no está mejorando en absoluto, dado el modo en que Israel está atacando. ¿Qué está ocurriendo con Hezbollah? ¿Y cuál es la política de Hezbollah ante este tipo de escalada por parte de los israelíes? Sí, el verdadero problema entre Irán, Estados Unidos y el régimen israelí es Palestina. Siempre ha sido por Palestina. Nunca ha sido por el programa nuclear. Nunca ha sido por, no sé, el terrorismo o los derechos humanos. Quiero decir, vamos, el establishment israelí y los derechos humanos, ya sabes, es una broma. Nunca ha tenido que ver con ninguna de esas cosas. Siempre ha tenido que ver con el apoyo de Irán a los movimientos de liberación, con la independencia de Irán y con el movimiento de liberación más importante de todos, Palestina, el pueblo palestino. Y solo Irán se preocupa por Palestina, solo el eje de la resistencia. A nadie más le importa. A la gente sí le importa. A la gente en las calles, ya sabes, en todo el mundo le importa. Desde Australia hasta Estambul, pasando por Caracas y ya sabes, San Luis en Estados Unidos. A la gente le importa. La gente está despertando. La gente ya ha despertado. Pero a los gobiernos no les importa. Quiero decir, acabamos de verlo cuando los estadounidenses intentaban imponer condiciones a Irán hace un par de semanas. Al Jazeera publicó una noticia diciendo que Turquía, Qatar y Egipto habían propuesto que Irán cortara su ayuda a sus aliados regionales, es decir, Hamas, es decir, la yihad islámica, y que Irán limitara sus capacidades de misiles y su programa nuclear. Quiero decir, ¿hasta qué punto pueden ser patéticos estos tres gobiernos si tomamos en serio el informe de Al Jazeera? Fingen apoyar al pueblo palestino. Al Jazeera. No lo hacen. Quiero decir, el personal sí, pero la política del Estado no. El Estado está con Estados Unidos. Es un títere. O la mayoría del personal, el personal común, pero los demás arriba no les importa. Y ahora presentan una propuesta para que Irán deje de apoyar a los palestinos, a la resistencia, ¿en serio? Y entonces, esas personas que han sido adoctrinadas durante 47 años por la propaganda salafista y wahabí, o esos izquierdistas en Europa que siempre han mostrado ese odio irracional hacia Irán,
¿Van a despertar como los demás? ¿O van a seguir con la cabeza enterrada en la arena, fingiendo que su propaganda anti-iraní y antirresistencia tiene alguna validez? Así que, los iraníes en la mesa de negociación van a ser duros. The Iranians at the negotiating table are going to be tough. The Iranians are not going to give the Americans any sort of Los iraníes no van a conceder a los estadounidenses nada que viole la soberanía de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores no va a hacer concesiones innecesarias. Cualquier acuerdo con Estados Unidos, cualquier posible acuerdo, girará en torno al programa nuclear y a ofrecer garantías. No creo que realmente consideren que necesiten garantías, pero las darán, porque en el fondo esto no trata del programa nuclear. Se trata de ofrecer garantías de que el programa nuclear de Irán es pacífico. Existe la posibilidad de un acuerdo, porque Trump puede quererlo, puede necesitar una vía de salida. Because Trump may want to, he may need an off ramp. So, and it's Trump. He will say, just like with Yemen, he say we won. Así que es Trump, dirá, ya sabes, igual que con Yemen, dijo ganamos y ellos capitularon. Luego se marcha y sus seguidores de MAGA son una secta. Quiero decir, podría disparar a una mujer, ya sabes, a una mujer en la cara, una mujer blanca, una mujer joven, y no pasaría nada. Podrían disparar a un sanitario por la espalda, un sanitario que trabajaba con veteranos. Pueden hacer cualquier cosa. Haga lo que haga Trump, esa base lo justificará. Epstein no les importa. Pero Trump sabe que si hay una guerra, las cosas podrían desmoronarse. I assume that if there is war, things could unravel. So, but if he does decide to walk away, if he Pero si decide retirarse, si tiene la cordura suficiente como para no involucrarse en una guerra, entonces puede simplemente, ya sabes, decir, he ganado, como con Yemen, y su base quedará satisfecha. La clase Epstein no estará contenta, pero en cualquier caso, los iraníes no van a conceder nada a los estadounidenses que viole la soberanía de Irán. Por cierto, cuando Irán insistió en que las negociaciones se celebraran en Omán, y ahora mismo, como bien señalaste, las negociaciones de hoy se están llevando a cabo en la embajada omaní. La razón por la que van y vienen es porque la distancia para los estadounidenses es mucho mayor que para los iraníes. Omán está muy cerca de Irán. Así que lo permitieron, pero aún así será Omán quien medie. La cuestión es que los estadounidenses impusieron primero condiciones previas. Dijeron que todas esas cosas debían estar sobre la mesa. Irán dijo que no, y los estadounidenses se vieron obligados a aceptar los términos de Irán. Irán dijo, en Omán, conversaciones indirectas, igual que cuando, igual que antes de la guerra de 12 días. ¿Qué simbolismo hay en esto? En primer lugar, los iraníes están demostrando que tienen fuerza. Los estadounidenses se vieron obligados a aceptar las condiciones de Irán. Pero en segundo lugar, los iraníes están diciendo a la comunidad internacional, mirad, recordad la última vez que estuvimos aquí cuando negociábamos entre la quinta y la sexta ronda. Conspiraron para atacarnos. No comemos en ello. Y recuerdas que durante la primera ronda, las cosas fueron bien. Wyckoff fue a Fox News y dijo, sí, el enriquecimiento está bien, alrededor del 3,6%, para fines nucleares civiles. Luego cambió las reglas del juego y siguió haciéndolo, hasta que finalmente emprendieron la guerra contra Irán. Así que, al hacer esto, Irán le está recordando al mundo dónde estábamos la última vez, y que simplemente no confiamos en Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Es un gran honor, Nima. Muchas gracias por invitarme.